Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años debido a una creciente multicrisis que combina inseguridad, violencia, dificultades económicas y conflictos sociales que mantienen en incertidumbre a millones de ciudadanos en todo el territorio nacional. En distintas regiones del país, los hechos violentos continúan generando temor entre la población. Sectores de la sociedad denuncian que las estructuras criminales han ampliado su presencia y control territorial, sembrando terror en comunidades enteras, donde según expertos, las autoridades no tienen la capacidad suficiente para hacer frente al avance de la criminalidad organizada. La ola de violencia y extorsión afecta tanto a pequeños comerciantes como a transportistas y familias hondureñas que diariamente viven bajo amenazas constantes. Analistas señalan que esta situación ha provocado un deterioro en la percepción de seguridad y una creciente desconfianza hacia las instituciones encargadas de combatir el crimen. A este panorama se suma la crisis económica que golpea fuertemente el bolsillo de los hondureños, el alto costo de la vida, el incremento en los precios de productos básicos y las dificultades para acceder a empleo continúan afectando a miles de familias que aseguran no logran cubrir sus necesidades esenciales. Mientras tanto, nuevos focos de tensión surgen por las advertencias de distintos gremios del país. Representantes del magisterio y del sector salud han anunciado posibles paros de labores ante lo que califican como incumplimientos por parte del gobierno en temas salariales, pagos atrasados y condiciones laborales. Estas amenazas han generado preocupación entre la ciudadanía, que teme que una paralización de actividades afecte aún más la educación y el sistema sanitario nacional. Muchos hondureños consideran que tanto las autoridades como algunos sectores gremiales están poniendo en riesgo la atención médica y el acceso al pan de saber para miles de estudiantes. Por su parte, el gobierno sostiene que trabaja en la búsqueda de soluciones para atender las distintas problemáticas que enfrenta el país. Funcionarios aseguran que se mantienen diálogos con los sectores involucrados y reiteran que los resultados de las medidas implementadas comenzarán a reflejarse en el corto y mediano plazo. Sin embargo, la población continúa demandando respuestas concretas ante una realidad marcada por la inseguridad, la incertidumbre económica y la creciente tensión social que mantiene en alerta a toda Honduras.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Los retos del gobierno en momentos de múltiples dificultades y problemas que enfrenta el gobierno y el funcionario cercano a Tito Astura. Aquí el abogado y penalista Javier García. Buenos días, abogado. Muy buenos días, licenciado Raúl. Como siempre, un gusto. Gracias por la invitación. Es bueno estar aquí con usted y con sus invitados, ¿verdad? Los panelistas de hoy que, aunque son temas difíciles, pero considero que hay que platicarlos, hay que darles un tratamiento, ¿verdad? Desde la óptica científica, de la óptica académica, porque es algo que hace días los hondureños estamos padeciendo y bueno, vamos a estar aquí conversando sobre estos temas. Gracias. Rodolfo Zelaya. Rodolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Raúl. Gracias por la oportunidad. Muy buenos días a todos los televidentes y también a los invitados que tienes. Creo que son temas sumamente importantes que nuestro país está pasando, un momento histórico, y creo que un debate amplio es importante siempre para que la población hondureña pueda crearse su propio criterio. Con Luis León. Luis. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Esperemos poder analizar un poco lo que pasa en el país. Gracias. Hoy es 28 de mayo. Ya casi llegamos al mes de junio. Abogado Javier, ¿cómo va este gobierno? ¿Cómo lo ve? Bueno, lo veo hace como unos 2 o 3 meses que tuve el honor de estar aquí en su programa como invitado, solo que estaba en el extremo izquierdo donde está el señor Zelaya, ¿verdad? Y platicábamos sobre las visitas que hacía el presidente Astura a Mar-a-Lago, ¿verdad? Incluso un invitado suyo se enojaba conmigo porque yo le decía, me gustaría ser tan optimista, ¿verdad? Y tan, bueno, dejémoslo ahí, tan optimista, de creer que íbamos a ver los resultados en unos 2 o 3 meses, ¿verdad? Pero se avisoraba, ¿verdad? Se avisoraba. Yo considero que ahorita no podemos hablar de una política ni de seguridad, ni de economía, ni de educación fracasada. Porque se fracasa cuando hay una y se pone a prueba y no surtió los efectos o no dio los resultados. ¿Por qué no podemos hablar de eso? Porque a mi criterio, ¿verdad?, no habían políticas preparadas. Aunado a eso, la tremenda improvisación que se está viendo. Que yo tenga uso de razón, desde que nosotros estamos en nuestra época, desde que entró en vigencia la Constitución en el 82, nunca se había visto que no había un ministro de salud, ¿verdad? Todavía yo en lo personal estoy tratando de descifrar y buscarle el lado bueno, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque se dijo que se iba a manejar el tema de salud desde la presidencia y los designados, ¿verdad? Pero bueno, ya cada quien tiene atribuidas sus funciones según la Constitución y según las leyes secundarias. Entonces, ¿cómo va? Bueno, hay que leer los periódicos, hay que ver los noticiarios, hay que ver cuántas familias enlutadas, hay que preguntarle a las personas si todavía pueden acceder al combustible, a la comida y a las necesidades básicas. Prácticamente estamos en un país donde se necesita mucho capital para poder no solo subsistir, ¿verdad?, sino que vivir de una manera digna. Entonces, yo creo que en esa línea vamos a ir desarrollando, ¿verdad?, nuestro diálogo más adelante. Rodolfo, para ti, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que el gobierno ha estado haciendo esfuerzos grandes. Vivimos un momento histórico en este momento. Mencionaba nuestro amigo invitado el tema del combustible. Honduras ni siquiera producimos la sustancia para hacer fósforos, peor para crear combustible. Nosotros en la cadena de lo que es suministros y producción del petróleo al combustible, no tenemos ningún tipo de incidencia más que ser compradores. Por lo tanto, eso nos pone en una desventaja enorme de esperar el precio del petróleo y listo. Creo que la situación es compleja. La guerra que ha estado en lo que es en Irán, de los Estados Unidos e Israel, el estrecho de Hormuz ha hecho de que el precio del combustible pues, se eleve de una manera muy drástica.
el cual definitivamente ningún gobierno tiene la capacidad de soportarlo. Entonces creo que traer este tema a discusión es más bien qué podemos hacer para evitar que esto nos vuelva a pasar, ¿verdad? Para evitar de que el pueblo hondureño vuelva a sufrir incrementos de combustible de una manera muy fuerte y drástica. Pero al final, pues, es una parte de los problemas que existen. Existen también problemas adicionales en los cuales se ha estado trabajando. Yo, en lo particular, hubiera comunicado la situación del país, cómo se encontró el país, porque las decisiones que se están tomando son en base a cómo se encontró el país y no son situaciones que nosotros como hondureños vengamos a decir de que son situaciones fáciles de solventar. Escuchaba a una persona que decía que en 5 minutos le decía al presidente de la República cómo solucionar los problemas del país, lo cual es totalmente falso. Honduras es un país con muchos problemas y no es el pretexto, ¿verdad?, para decir que no se van a hacer, sino que sencillamente también algunos ministros, algunos funcionarios que no van a la misma velocidad, con la misma sintonía del presidente. Y el presidente fue claro, pues muchos funcionarios de ellos están ahí, tienen que demostrar que van a estar ahí porque deben de estar ahí. Pero el que no funcione, pues sencillamente se va a cambiar sin ningún tapujo, sin ninguna contemplación, porque lo primero es sacar adelante nuestro país, cuál es el legado que va a empezar a construir el presidente recién electo, Tito Afura. Creo que es importante, no hemos visto todavía arrancar de una manera correcta el presupuesto, todavía existen problemas en lo que es el tema de recaudación debido a las deudas que se dejaron, y al final pues esto viene a pegar directamente lo que es la planificación. Usted puede planificar, ¿verdad?, y tener su plan de gobierno, pero al encontrar finanzas escondidas o alteradas, pues definitivamente en el tiempo se va dando cuenta que no cuenta con el dinero ni con los recursos que se necesitan para poder cumplir sus metas. Eso hace que cambie la situación, por lo tanto creo que el reto que tiene ahorita el gobierno es sumamente grande y el tema de comunicación es sumamente vital para nuestro país. Creo que la comunicación de las cosas que ha estado pasando tiene que ser partícipe el pueblo hondureño y tener conocimiento de lo que ha estado pasando en nuestro país y en el mundo para que la situación económica esté así de esta manera. ¿Cómo va la racha, Luis? Bueno, yo creo, Raúl, que ¿Qué ríe? para valorar la racha, oiga, me he estado viendo una cuenta que hace una especie de serie digital sobre la racha. Interesante, veo, cómo, sí, interesante cómo están viendo las cosas los ciudadanos. Mire, Raúl, yo creo que para el mejor termómetro que hay para determinar si vamos por los caminos correctos, si la gente siente confianza, está en la calle. Y yo, Raúl, salgo a la calle y siento la decepción, siento el desánimo en el pueblo hondureño, siento la pobreza se siente en el aire, el desempleo se siente en el aire, vemos un país disminuido, opaco, y yo creo que eso es el reflejo de no tener una claridad muy bien establecida de a dónde se quiere llegar. Yo creo que siempre serán argumentos de un nuevo gobierno. Recibimos las cuentas quebradas, recibimos endeudados. Fue lo primero que dijo Libre cuando recibió el gobierno de parte del Partido Nacional. Te recordará aquella escena de la gente del occidente pidiéndole a Manuel Zelaya proyecto. Él dijo que no entienden que no hay dinero. O sea, este es un discurso ya bastante utilizado y que pudiésemos decir, Raúl, si es cierto, se reciben los gobiernos quebrados. Y ahí es donde uno concluye que el problema es que no hay una planificación de país. No hay una visión a mediano y largo plazo del país que queremos construir y dependemos de las ideas, voy a ser un poco sarcástico, de las magníficas ideas que puede tener un gobernante y su equipo en los 4 años que ellos están. Solo aclaro algo. No es fácil gobernar. No es fácil. No es lo mismo estar sentado aquí donde estamos hoy los 4 que gobernar. Lo digo por experiencia. No es fácil, Raúl. No es fácil. Y mucho menos un país como este que todo es problemas. Es que Crisis. todo es problemas. No, si nosotros hacemos un análisis de lo que funciona en Honduras, vamos a hallar muy pocas cosas.
todo es un desastre. Y este es un desastre, digamos, acumulado por décadas y décadas de falta de visión de país. Entonces, cuando se asume un gobierno en las condiciones en las cuales se encuentra Honduras en este momento, básicamente se convierte en un gobierno reactivo, en un gobierno de resolver problemas inmediatos y apagar incendios que se están dando, en un gobierno que está construyendo una estrategia a mediano y largo plazo. Es casi imposible. Las necesidades son tantas, Raúl, que gobernar se vuelve un dolor de cabeza. Alguien me decía ayer, ¿has visto al presidente? Se ve delgado, se ve cansado, claro, y de la cantidad de problemas que le caen todos los días en su oficina, que le caen en su celular, que aparecen por todos lados, no es para menos. Una fuente me dijo que antier salieron a las 3 de la mañana. Me dijo una de las personas que estaba ahí. Es un montón de trabajo. Ahora, el tema es, Raúl, comúnmente decimos, quien se postula para un cargo de este tipo sabe a lo que va. De aquí no es que somos Dinamarca, Noruega, Finlandia, que ya está claro dónde van a estar en el 2100, entonces solo hay que seguir ejecutando la línea y el proyecto. No, aquí el que se postula a un cargo de elección popular sabe que va a atender una multicrisis y tiene que estar preparado para atender a multicrisis, Raúl. Y aunque es difícil gobernar, y aunque es difícil gestionar, y aunque es difícil ejecutar acciones que beneficien al pueblo hondureño, entonces hay que prepararse previamente para poder hacerlo. O sea, no podemos nosotros, bajo el criterio de lo endeudado que está el país, que este es un problema viejo también, de lo empobrecido que está el país, que también es un problema viejo, entre múltiples temas, decir, bueno, como todo es difícil, entonces no vamos a resolver. Entonces, ¿para qué elegimos? ¿Para qué vamos a procesos electorales? ¿Para qué gastamos en democracia si quien llegue no va a poder resolver y va a tener el argumento de que cuesta? Ahora, se entiende. Y en el término de entender, Rodolfo y Javier, aquí la pregunta sería, ¿hasta cuándo tenemos que estar entendiendo? Es que mientras un gobierno decide su ruta, mientras un gobierno construye su estrategia, mientras un gobierno arranca, el pueblo hondureño pasa hambre. Pasa desempleo, Muerte. Pasa muerte porque no hay medicamentos, porque los hospitales no funcionan, porque no pueden comprar comida. Solo el que sabe qué es decidir si pagar la luz o comprar comida sabe la realidad en la que se vive en este país. Solo el que dice tengo que ir al hospital, pero si pago privado, entonces no le compro zapatos a mi hijo. ¿Qué hago? Solo quien vive esa realidad entiende lo que es este país. Y yo digo, Raúl, la racha nos generó una expectativa bastante alta. Siento que esa expectativa se ha ido diluyendo a medida que pasa el tiempo y lo que está quedando ahora es mucha inconformidad social. Porque por el otro lado, Raúl, aunque es difícil gobernar, la gente no le importa si es difícil, la gente está esperando una respuesta. La gente está esperando que se tome una decisión. ¿Y hasta cuánto tiempo debemos esperar para que esas decisiones lleguen? Y esto ya no solo aplica al actual gobierno, el gobierno anterior, los gobiernos anteriores, 11 gobiernos previos que no resolvieron problemas que hoy en siglo XXI, en pleno año 2026, deberían estar resueltos. Honduras viene hablando de pobreza casi desde su fundación. Honduras viene hablando de problemas de salud. Vaya, vámonos a los últimos 44 años de nueva democracia. Desde ese entonces venimos hablando. Nuestros primeros candidatos en los 80s, 90s, voy a dar educación, seguridad, salud, empleo y cervecitas heladas. Decía. Pero había oferta ante una necesidad que sigue siendo necesidad. Entonces, mi perspectiva como un analista es, nos ofrecieron tanto resolver un problema y no lo resolvieron, se agravó. ¿Cuánto era la pobreza a inicios de los 90? 50% de la población. ¿Cuánto es hoy? Casi 80%. Y hemos tenido gobiernos y hemos invertido, nos hemos endeudado y hemos desarrollado proyectos y ha venido la cooperación internacional. Entonces, ¿dónde está el fracaso? Porque para mí es un fracaso que paguemos gobernantes, que paguemos instituciones, que paguemos procesos electorales y nos volvamos más pobres. Entonces yo concluyo, Raúl, lo que está viviendo el actual gobierno, que a mi criterio sí hay una falta de planificación muy seria, un plan claro de lo que quiere alcanzar el gobierno, y lo dije desde el inicio, para mí era un error eliminar espacios de planificación, más bien eso había que potenciarlo, pero para mí es el acumulado de un país que ha fracasado gubernamentalmente. Sí.
Me dice Miguel Flores Cisneros. Sencillamente, dice el doctor Cisneros, no estaban preparados para gobernar y no pueden aferrarse al pasado que ellos mismos criticaron. Y me dice Pedro Salinas, el gobierno de Tito Fura galopa al ritmo del plan de gobierno que prometió, es decir, ninguno. Ni él ni su partido sabían que ganaban porque no ganaron. Para empezar a la racha, una ridiculez total. Y disculpe, Raúl, fácil no es. No tener un futuro ni empleo para no llevar alimentación a sus hogares. Gobernar resolviendo sus problemas personales con privilegios se les olvida al llegar a los cargos. Pero, Raúl, pero fíjese que sí había plan de gobierno y era un buen plan de gobierno. Él lo presentó. A mí me invitaron, yo estuve en la presentación. Y el plan de gobierno era bueno. Lo que hace falta es operativizarlo. Capacidad de ejecutarlo. Es que las cosas que usted proponga, usted debe de verificar que sean realizables de acuerdo a su realidad también, ¿verdad? Que tenga la estructura gubernamental, presupuestaria y todo eso, porque puede tener un plan muy efectivo. Es como que nos quieran traer la Constitución de Francia o de Suiza, ¿verdad?, al país. La idiosincrasia de las personas es distinta. La idiosincrasia de los políticos también, porque acuérdense que la situación de país se mide desde varias ópticas, la calidad de sus políticos, la calidad de sus abogados, de sus economistas, cómo perciben la macroeconomía, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, hay plan, pero que sea realizable y aplicable de acuerdo a las posibilidades de la realidad de Honduras, esa es otra cosa. Porque la población percibe que las autoridades no tienen la capacidad para enfrentar violencia, crimen organizado y crisis económica. Bueno, esos temas, ¿verdad?, son complejos, pero a la vez interesantes porque los hemos pasado hace mucho tiempo, ¿verdad? Como decía Luis, qué interesante análisis. Desde esa entrada en vigencia de la Constitución, después de que Honduras decidió volver a la era pseudodemocrática, venimos arrastrando todos esos problemas, ¿verdad? Y venimos prometiendo, y los hondureños también pecamos a veces de inocentes, ¿verdad? Y creemos y nos genera expectativa y decimos que esta vez sí. Cada 4 años es la expectativa, ¿verdad? Esta vez sí, decimos. Esta vez sí, ¿verdad? Entonces hay una realidad. Aquí ya todos estamos sabidos, creo que nosotros 4 estamos claros, que aquí no va a ser ningún candidato ni ningún partido que nos va a venir a resolver los problemas. Es correcto. ¿Verdad? Aquí tenemos que hacer un cambio. Mire, este es un barco a la deriva, yo lo miro así, ¿verdad? Yo se lo digo a mis alumnos en la cátedra. Veamos Honduras como un barco a la deriva, ¿verdad? Naufragando en alta mar, que necesita no solo que una persona, ¿verdad?, sino que una colectividad, porque el Estado, ¿verdad?, necesita esos 3 elementos esenciales: territorio, población y poder, de que vengamos un grupo grande, fuerte, unido y sobre todo puesto bajo un mismo fin, y que agarremos ese timón y le demos un giro, ¿verdad?, le demos un rumbo a este barco a la deriva, porque si no, siempre vamos a seguir, ¿verdad?, regándonos y orando sobre la leche derramada, ¿verdad?, que es que el gobierno anterior me dejó sin plata, ¿verdad? Por eso tardamos 2 años, de los 4 años, tardamos 2 años en recuperarnos, en pagar las deudas, en ver cómo hacemos, y solo nos quedan 2 años para gobernar y al fin no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? Hay que revisar la Constitución. Aquí la gente se rasga las vestiduras cuando se habla de hay que revisar, ¿verdad?, una asamblea constituyente, ¿verdad? Y por eso mucha gente, ¿verdad?, satanizaba a Mel, ¿verdad?, y al Partido de Libertad y Refundación. Miren, hay mensajes que a veces son buenos, pero no tienen los buenos interlocutores, o tal vez no lo saben transmitir a la población, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ya nos dimos cuenta que los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, ellos no sabían lo que iba a pasar 40 años después, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Mire, una política agroalimentaria fracasada, un sistema de seguridad fracasado. Y no solo es de este gobierno, es de los anteriores. La clase política ha hecho eso. Muchos de nosotros aquí en este panel hemos participado en la actividad política, incluso hemos ostentado cargos de elección popular, hemos tenido el honor, bueno, en el caso del señor Zelaya ha tenido el honor, ¿verdad? Entonces saben cómo están los problemas de ahí, ¿verdad? Desde la médula.
en campañas, uno escucha a la gente, uno escucha el clamor. Entonces, por eso es que usted menciona por qué esa percepción, porque históricamente lo venimos repitiendo. Y ¿sabe qué pasa? Que cuando algo se repite mucho, ¿verdad? Cuando es mentira, es un sofisma, ¿verdad? Pero algo que periódicamente está sucediendo, se está viendo en carne propia, se repite y la gente ya lo aceptó. Es que así somos, ¿verdad? O elecciones estilo Honduras, eso tiene que cambiar, ¿verdad? Entonces, por eso le decía, ningún gobierno, ningún presidente, ningún partido nos va a cambiar la historia ni nuestro destino mientras nosotros no tengamos un cambio de mentalidad, ¿verdad? No tengamos la voluntad, ¿verdad? Porque aquí se habla mucho de la voluntad política, sí, que sí. Ya los economistas dijeron, ya he escuchado a Julio Raudales y otros especialistas en temas energéticos, los gobiernos locales tienen la facultad, la capacidad para disminuir lo que son los impuestos. Aquí en este foro, en este panel se ha dicho, ¿verdad? Y en otros también. Solo que se necesita la voluntad, pero yo le decía, ¿verdad? Hace 2 o 3 meses cuando estuvimos aquí, hay que saber para quiénes va destinado ese presidente que va a gobernar. Si se va a gobernar para las clases medias altas o para las clases medias bajas, que no debería ser así, porque un presidente es el presidente de todos los hondureños, no solo el presidente del sector maquilero o el sector energético, es un presidente de los 10.5 millones de hondureños y por lo tanto hay que generar políticas que beneficien a todos los hondureños, no solo a un sector. Rodolfo. Mire, sí, de acuerdo. Hay que estar consciente de algo. Sí, es cierto, todos los políticos cuando buscan ser presidente saben lo que se enfrentan. Y sí, gracias a Dios yo he tenido la oportunidad pues, de haber sido respaldado por el pueblo hondureño en 4 ocasiones como diputado. Quiero aclarar que nunca perdí una elección porque yo decidí no volver a participar. Me retiré en mi mejor momento político. Y he visto tratar de ver la política desde afuera y la conozco desde adentro. Y gobernar es sumamente difícil y criticar es tan fácil. Además, uno puede criticar con una mentira y la gente va a creer, el que quiera creer lo va a creer. Honduras es un país pobre. Hay que decirlo, nosotros decimos que Honduras es un país sumamente rico. No, Honduras es un país pobre en comparación a otros países que tienen capacidades instaladas y que están en plena vía de desarrollo. Nosotros ni siquiera tenemos más del alrededor del 30% de los alumnos o de los hondureños no tienen acceso a internet. Tenemos una cantidad grande de calles terciarias en nuestro país. Tenemos falta de conectividad. No manejamos ni siquiera al día, a esta fecha del 2026, Honduras no ha tenido la capacidad ni de desarrollar el comercio electrónico. Ni eso hemos podido hacer. No hemos podido siquiera poder abrir una billetera electrónica en nuestros teléfonos para tener criptomonedas. Entonces estamos hablando de oportunidades. Nosotros mismos renunciamos a las oportunidades. Muchas veces, por ejemplo, gente criticaba el tema de las sedes. Pues están creando oportunidades de empleo, ¿verdad? Pero la gente no estaba de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer cuando venga la tecnología y empiece a desplazar a los seres humanos? Usted me acaba de decir, Luis decía, de que hay unos muñecos animados que están así causando furor, ¿verdad? En las redes. Eso es tecnología, es un avance tecnológico, es un cambio de hacer política en nuestro país. Y así como está cambiando la forma de hacer política, está cambiando la forma también como el mundo percibe el ingreso, su salario, su ingreso o sus ingresos. Yo no satanizo a Libre por su discurso, por lo que dice, sino por la polarización que ellos hacían y que hacen todavía así con el pueblo hondureño. Creo que el gobierno de Tito Afura es un gobierno que tiene que, el estilo, es que el problema de Tito es que, del presidente Afura, perdón, es que él, cuando lo vimos como alcalde, los 8 años que lo vimos como alcalde, dígame una obra que él haya inaugurado. Una. Él decía, prohibía gastar dinero e inaugurar obras. La obra terminaba ese día y se abría el día siguiente y punto. Es el estilo de él. No comunica. Pero al final
creo de que tiene que entender algún sector de la Casa de Gobierno que la comunicación es vital, porque hoy la desinformación está a la mano del día y es más fácil creer las cosas malas que no creerlas. Entonces, si nosotros como hondureños entendemos de que encontramos un país destrozado y ese no es pretexto, está bien, ¿verdad? Mel Zelaya encontró un país sin cero deuda y al final lo dejó más endeudado que nunca. Al final, este país es un país difícil y todos los que gobiernan saben perfectamente a lo que se enfrentan. Lo importante aquí es tomar las decisiones correctas para que el pueblo hondureño se sienta satisfecho de que han electo un gobernante que está trabajando por el pueblo y que hace los cambios necesarios. Siempre hablamos de los primeros 100 días. Y sin embargo ya el presidente ha tomado la decisión de separar a varios funcionarios porque sencillamente no le han estado funcionando. El día de ayer creo que separó a 1 o 2 que no estaban funcionando correctamente. Entonces, al final creo que nosotros como hondureños tenemos que apoyar no solamente las decisiones que está tomando el gobierno, porque vivimos en un país con austeridad. Aquí, si miramos los cables de luz en las ciudades, es un problema, porque están saturados, postes doblados, las calles llenas de baches, las carreteras se están trabajando porque estaban llenas de baches, en fin, los hospitales, el tema de seguridad, el tema de educación, en fin, en todos los lugares existe crisis. Y solamente, por ejemplo, en salud pública estamos hablando que hay alrededor de 34 sindicatos. Se puede imaginar un ministro tratando de sentarse con 34 sindicatos para llegar a que no exista huelga dentro de lo que es el sistema de salud nacional. Es sumamente complejo. Entonces, creo que nosotros como hondureños y yo como nacionalista que soy, sí creo de que el pueblo hondureño debe recibir más comunicación de parte del gobierno de las cosas que están haciendo para que exista una certeza y saber el rumbo que el país está tomando. Luis. Yo recuerdo que en los tiempos de la presidenta Castro tuvimos debates durante los 4 años sobre la necesidad de la comunicación del gobierno. Fue desastrosa la comunicación del gobierno de Xiomara Castro. Y reflexionábamos en muchos de esos debates aquí con Raúl de que el gobierno estaba haciendo cosas interesantes. Digamos, uno miraba el esfuerzo social, la infraestructura, la mejora de escuelas, la mejora de canchas, y uno decía desde largo, porque como nunca se nos explicó qué estaban haciendo, díganlo que están haciendo. Mel y Rixi no quisieron comunicar nada de eso. No quisieron. Ellos son los responsables, Mel y Rixi, no Xiomara, Mel y Rixi. No quisieron, imagínense. Entonces, digamos, la gobernanza, y esta es la parte paradójica del funcionamiento público, la gobernanza se sustenta en la percepción. Si una población percibe que tiene un buen gobierno, entonces hay gobernanza, la gente deja que su gobierno funcione y resuelva porque está viendo posibles soluciones. Pero cuando no hay comunicación efectiva, parece que no se está haciendo nada. Fracaso total de Libre, que en los gobiernos de Juan Orlando Hernández nosotros vimos un fenómeno, y es que se comunicaba y se comunicaba bien. Era un gobierno que estaba permanentemente comunicando cada paso que se daba. Yo fui de los que pensé que al volver a un gobierno nacionalista, la estructuración del gobierno iba a ser rápido. Fue lo primero que pensé. Los nacionalistas saben armar gobiernos, 5 minutos van a tener armado un gobierno, y se tardaron casi 3 meses en terminar de completar un gabinete. Pensé que iban a comunicar y dije yo, viene esa pauta masiva y todo ese esfuerzo de comunicación que hacen los gobiernos nacionalistas. Y no estoy diciendo que se debe pautar, estoy diciendo de que no se nos ha hecho ver las decisiones que se han tomado. Entonces, cuando uno piensa pragmáticamente, la comunicación puede ayudar a un gobernante a generar una percepción más positiva hacia él. Pero no es la comunicación la que resuelve los problemas del país. O sea, yo fui de los principales críticos de que Libre estaba usando cadenas nacionales para todo.
era un irrespeto para mí que las cadenas nacionales fueran utilizadas para tonteras. Tampoco estoy diciendo de que no haya cadenas nacionales. Estoy diciendo de que la comunicación debe ser efectiva, debe ser comunicación que nos explique las decisiones. Raúl, una fuente le contó que se fueron a las 3 de la mañana. Claro. Pero 9.9 millones de hondureños no lo sabíamos, Raúl y algunas personas más. Entonces, están trabajando. Es cómo generar la idea de que se está trabajando, pero de la mano de eso deben ir resultados. Y a ver, hay resultados a corto, mediano y largo plazo. Desde la perspectiva del análisis social que trabajamos en la sociedad civil comúnmente, los resultados a corto plazo les llamamos victorias tempranas, que es lo que genera, vamos, estamos avanzando. No hemos tenido la sensación de victorias tempranas. No han habido sensaciones de victorias tempranas. De acuerdo, combustible se va a la alza y nosotros no podemos hacer nada, más que comprarlo más caro. Es como cuando usted va a comprar comida y la libra de frijoles no le cuesta 60 lempiras, sino que le cuesta 80. ¿Qué le queda a usted comprarlo? No hay más que hacer, pero podemos tener medidas internas. Y las medidas internas inicialmente fueron, mandemos una semana a los empleados públicos a teletrabajo, pero ¿y después de esas medidas qué pasó? No hubieron medidas. Entonces yo pienso que debe haber un impacto inmediato en el pueblo hondureño para generar confianza en el gobierno, que no precisamente es comunicar, porque si usted está comunicando, pero nada de lo que comunica se siente en el día a día del pueblo hondureño, estos políticos mentirosos, no están mintiendo. Yo sigo en desempleo, la escuela de mi hija sigue arruinada, no hay energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que aquí a lo que debemos apuntarle, Raúl, es a definir el país alrededor de sus necesidades y ser francos, atender y dedicarse a resolver una, dos o tres. Aquí el problema es que los presidentes, cuando son candidatos, tienen la varita mágica todos para resolver los problemas de Honduras. Wow, si este llega, Honduras se salvó. Y cuando llegan allá, vienen y dicen es difícil gobernar, no hay plata, estamos endeudados, no tenemos recolección tributaria, se nos activan las masacres, no tenemos capacidad, estamos averiguando qué pasó. Entonces, lo que necesita un gobernante con su gabinete es definir cuáles son los problemas a los que sí le va a dedicar el esfuerzo. Yo no soy pro Bukele en lo absoluto, pero un éxito ha tenido ese hombre. El tema de seguridad lo resolvió. En un país pequeño. En un país pequeño, pero lo resolvió. Ya ese no es un problema para los salvadoreños. Y el resolver un problema lo ha convertido, ese va a ser el presidente vitalicio de El Salvador. Y ojo, hay un tema ahí que muy poca gente lo ha señalado. Los Estados Unidos está apretando al gobierno de México porque prácticamente es un narcoestado, según Estados Unidos. Los gobernadores están coludidos con el tema del narcotráfico y senadores, congresistas, alcaldes, en fin, es algo terrible. Y Estados Unidos está presionando fuerte, muy fuerte al gobierno de México para que entregue a gobernadores, a senadores. Incluso hay un gobernador que se llama Rochamoya que ayer se presentó a la fiscalía, pero ya lo pidieron extradición. Entonces, puede haber una migración grande de grupos delictivos hacia los países más débiles. Hacia Centroamérica, sí. Y nosotros estamos en la línea. Entonces, si nosotros no definimos bien nuestras políticas de Estado, el tema de seguridad, y acoplamos muy bien todo lo que tenemos de engranaje y equipo para poder hacer frente a esto, más nuevas tecnologías, pues definitivamente vamos a estar nosotros como país en una situación bien compleja en tema de seguridad, porque vamos a quedar en medio de nuevos grupos delictivos en el país. Si miramos el grupo Jalisco Nueva Generación, si no me equivoco, ya empezó operaciones, o varios carteles mexicanos ya iniciaron operaciones en África.
O sea, tienen laboratorios en África, se están expandiendo mundialmente porque están yendo a los países más débiles. Y si nosotros no tomamos las políticas necesarias, en pocos meses vamos a ver peleas de territorios graves, delicadas y que también son factores exógenos a los factores nuestros. Vienen problemas de otros, pero Tito Fura pudo haber planificado el tema de seguridad de una manera, pero las políticas de Estados Unidos hacia México hacen de que las políticas que ya se estaban planificando en Honduras cambien radicalmente, porque esto es una situación de días. Ese fenómeno, Claro. Rodolfo, ya lo vivimos. Las maras y pandillas son el Correcto, resultado a eso iba. de la A eso iba. deportación. Entonces, si El Salvador sigue apretando el tema de seguridad, no se va a ir al pequeño país de El Salvador, que son nuestros hermanos. Se van a ir a Guatemala, o se van a ir a Honduras, o a cualquier otro país que tenga debilidad en el tema de seguridad. Entonces, por lo tanto, creo que las políticas de Estado no tienen que ser como dicen los gringos, by the book. Debe ser flexible. Tiene que tener cierta flexibilidad porque existen factores que salen de repente y no están en nuestras manos. Entonces creo que al final Honduras está en una situación bien compleja y hay que tomar decisiones complejas para poder tener éxito en las diferentes políticas que el presidente pueda hacer. Sobre esto de seguridad, después de la pausa hablamos. Bien, ¿qué errores se están cometiendo las actuales autoridades y las anteriores? Que las estructuras criminales están ampliando su poder en el país. Definitivamente, licenciado Raúl, esto es una realidad y es algo que aqueja, ¿verdad?, al Estado y a todo lo que conlleva, ¿verdad?, la población en la que sufre los embates directos. Mire, aquí reiterativamente se habla de la famosa criminalidad organizada y el crimen organizado y esto, ¿verdad? Y cuando vemos que se está anteponiendo ante las políticas de seguridad, si es que las hay o si se aplican, ¿verdad?, vemos que ese crimen está más organizado que el mismo Estado, ¿verdad? Entonces, por eso vemos los resultados negativos. ¿Qué está pasando? Fenómenos internacionales como la entrada de las maras y pandillas al país. ¿Y qué pasa? Que nos agarran prácticamente desprevenidos porque, como bien se estaba conversando, hay muchas políticas que usted las puede tener, pero que necesita cierta flexibilidad, porque estos son problemas sociales y los problemas sociales no están escritos, no hay un guión, ¿verdad?, sino que son situaciones que se van dando de acuerdo a las causales que se van viviendo y a las problemáticas. Yo creo que en este sentido sí puede ser que hay muy buenos ministros, ¿verdad?, buenos pensadores que le puedan elaborar un plan contra esta situación, pero también debe de ejecutarse, ¿verdad? Así como platicábamos del plan de gobierno, que sí había, pero acuérdense que aquí estamos hablando de administración pública y hay una regla básica en la administración pública que toda situación que se plantea y se planifica realizar debe ser realizable de acuerdo a la realidad que se vive en un país, de acuerdo a las condiciones, ¿verdad?, de acuerdo a las situaciones que se viven ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que prácticamente estos grupos van replegándose y van ganando territorio, ¿verdad? Que eso es una de las suposiciones que se hacen, ¿verdad?, desde los ministerios de seguridad cuando se está investigando qué fue lo que pasó, por qué pudo haber originado estas masacres. Bueno, pelea de territorios, un montón de situaciones ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que al no haber una política de seguridad clara, puede ser que se haya entregado, ¿verdad?, un buen folleto de unas 800 páginas de un plan, pero ¿se está ejecutando? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿realizable? ¿Es ejecutable de acuerdo a lo que tenemos? ¿Cuántos efectivos policiales y militares tenemos?
¿verdad? Que podamos, que el gobierno sea capaz de poder mandar a las calles, a darle seguridad a la población. Entonces se estaba hablando desde el gobierno ahí que era necesario mandar a los policías y los militares a las calles a dar seguridad. Está bien, ¿verdad? Hasta cierto punto. Ese es un paliativo. Pero ¿qué pasa con la depuración de estos cuerpos policiales y militares? Hace un par de años, recuerdo yo cuando se daba el proceso de depuración de la policía, ¿verdad? Después de un suceso fatídico en el cual falleció el hijo. Mire, aquí de me una está rectora. escribiendo el periodista Eric Mejía. Ajá. Y me manda que Bukele, Olancho es de grande como El Salvador. Ah, bueno, pues. Pero aquí es más grande. Sí. El Salvador es de grande como Olancho. Un alcalde. El tema Es proporcional. no, ni siquiera eso, porque El Salvador tiene alrededor de la misma cantidad de policía que tiene Honduras, pero el territorio es más pequeño. ¿Cuántos millones somos aquí? Somos alrededor de 9.9 Ah, hombre, millones. más de 10 Somos millones. 10, Más de 10 10.5. millones. Bueno, más de 10 millones, algunas cifras dicen 11, pero al final nosotros tenemos al máximo 25.000 policías que no trabajan 24 horas al día, que trabajan cada 8 horas como todo ser humano, porque se cansan. Sí. ¿Verdad? Y muchas veces les dan hasta 12 horas de trabajo, que andan en la calle asoleados, así muchas veces sin los equipos necesarios, Sin y como uniformes. si el tiempo de capacitación necesario. Entonces, al final, nuestro territorio es mucho más grande, mucho más montañoso, mucho más boscoso. Los Claro. bosques nuestros no se comparan con los bosques de Salvador. Entonces, no es lo mismo. Yo creo que el plan Bukele es bueno, pero Honduras debe aplicar su propio plan Bukele. No, pero ahí anda un diputado ofreciendo la ley Bukele, es una chabacanada. Mi- Pues sí, exactamente, porque en realidad, yo le digo una cosa, yo creo que el plan Bukele es bueno, pero es mucho más, mejor, se puede mejorar mucho más. Sí, sí. Es Se que puede bueno para El mejorar mucho Salvador. más y no necesariamente aplicar el plan de Salvador. Creo que nosotros como país tenemos que, por ejemplo, ejemplo que podemos tomar, vaya, China tiene su propio plan de seguridad. ¿Por qué va a ser mejor el plan de Bukele que el de China? Por decir algo. ¿ah? Nada que ver. No, pues estoy diciendo, ¿verdad? Un ejemplo, que existen opciones de toma de decisiones. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos que estar conscientes de que Honduras puede hacer su propio plan, ¿verdad? Eso Mucho es. más eficiente, pero con la decisión política. Mire, ahí es donde yo nunca comparto el pensamiento político, Ujú. porque yo no creo que Honduras debe seguir importando y De tropicalizando acuerdo. esfuerzos de otros países. Usted como ex legislador sabe que muchas, si no la gran mayor parte de las leyes hondureñas son copias de leyes de otros países. Y hemos visto durante muchos años diputados incluso que presentan propuestas de leyes Copy y and ni paste. siquiera la revisaron y es un copy-paste y dice España, Colombia, México. Venezuela. Digamos, creo que el camino es primero definir justo lo que dice Raúl. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro problema de seguridad? Y definir nuestro propio plan. Construir nuestro propio plan. Mientras nosotros sigamos pensando en importar modelos, vamos a seguir patinando si casi todos los modelos los hemos querido importar y ninguno nos ha funcionado. Claro. Este código penal que está vigente, sí, lo trajeron de España, pues. Entonces, Un asesor español estuvo ahí. exacto, bueno, usted lo sabe. Entonces, aquí el punto es simple. Primero tenemos que definir nosotros a qué le vamos a llamar seguridad en Honduras. Los países seguros, que yo he visitado algunos, usted no ve policías en la calle. Usted no ve operativos, patrullas, usted no ve nada de eso. No vaya largo, Estados Unidos. Usted va a ver un Marshall de vez en cuando. Usted no va a ver la naval, ni va a ver a los Marines, ni va a ver a nadie con escopetas en la calle. ¿Qué es la seguridad? ¿Cómo se construye la seguridad? ¿Cómo se construye el combate a la criminalidad? Y estos países que tienen altos niveles de seguridad, poca presencia policial, funcionan alrededor de la inteligencia y la estrategia. Seguimiento a este delincuente, lo persigo, lo agarro, lo saco. Pero aquí creemos nosotros que seguridad es mandar policías y militares a la calle. Exacto. Creemos que darle seguridad al pueblo es militarizar o sacar a los pocos policías que tenemos, que dicho sea de paso, con muchas debilidades, porque el reglamento dice que un policía debe tener un arma larga y un arma corta.
Y aquí la mitad andan largo y la mitad corta, no andan ni siquiera las 2 armas de reglamento. Chalecos, aquí se dejaron de comprar chalecos con la tasa de seguridad en el gobierno de Juan Orlando Hernández, ya están vencidos. Ahí estos montón de policías que andan en la calle solo andan en el escaparate, no andan nada adentro. Desprotegidos. Porque esos chalecos que andan, aparte de viejos, son de aquellas placas que les generan hernias y un montón de problemas en la espalda. Digamos, queremos hablar de seguridad, hablemos realmente de una estrategia de seguridad. Usted mismo lo planteaba, si van a venir aquí organizaciones criminales que tienen armas de última generación, que tienen drones, que tienen tecnología, que tienen... Y nosotros vamos a mandar a un policía que si dispara las 5 balas se las van a cobrar, que así pasa. De acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a darle seguridad al pueblo? Entonces ahí es donde yo he reflexionado, Rodolfo, Javier y Raúl. El estado de excepción, que yo lo critiqué, me parecía ridículo estar en un estado de excepción 24/7. 24/7. Pero el estado de excepción se retira en diciembre y en enero empieza a destaparse la violencia. Mi pregunta es, ¿entonces fue un fracaso el estado de excepción? ¿O realmente funcionó? Por lo menos para disuadir a algunos barrios y colonias. Porque quitamos a los policías y los militares y se dispara. Entonces, ahí es donde entra en el criterio del análisis de seguridad el pensar que hay que mandar a los militares a la calle, que hay que mandar a los policías a la calle. Y lo decía Javier, la reforma de la policía no se concluyó, se inició y no se concluyó. Depuración policial. Yo me acuerdo que, No, sí, le voy a decir algo. Yo me acuerdo que yo le dije a Mel Zelaya, Mel, que Xiomara no diga eso, le digo. Que los militares a los cuarteles. Me acuerdo que lo dije. ¿Se acuerdan de esa campaña? Sí. Regresaron. 2017. Les fue mal por eso. Se fue mal. Y hoy, no, la ley se terminó porque yo hice la ley. No. La depuración. Policía Nacional, y también tuve el tema de depuración policial, sí, esa sí quedó. Sí, o sea, la reforma, se inició el proceso de infraestructura con fondos BID. Por lo menos las jefaturas departamentales, la mayoría sí se concluyeron. Sí. Reforma de postas para que tuvieran habitaciones con aires acondicionados y mejores condiciones. El tema de la alimentación, que se les daba la alimentación a los policías y se les iba a dejar en los lugares de turno. El tema de armas, chalecos, municiones, uniformes, que fue cuando se cambió el uniforme al actual, zapatos y todo esto, que se les iba a proveer y solo se proveía un tiempo y de ahí para acá volvieron a comprar ellos sus cosas. Municiones, armas, las compras de armas que se iban a hacer con tasa de seguridad, usted sabe que no se hicieron al final. No vino armamento nuevo. Entonces tenemos todavía policías cargando ese tremendo galil que muchos cuando se van al tiroteo tienen que esconder abajo del carro porque se les enconchó y no pudo disparar porque está muy vieja. Entonces hay todo un tema en seguridad que si queremos realmente darle seguridad al pueblo, primero hay que definirla. ¿A qué le vamos a llamar seguridad? Y la seguridad no solamente es la disuasión del delito, es la prevención del delito también. Usted puede meter preso a todo mundo y una de las cosas que yo sí he criticado de los gobiernos nacionalistas es que los gobiernos nacionalistas siempre están hablando de construir cárceles, aduciendo de que todo el mundo es delincuente en Honduras, entonces tenemos que tener cárceles para meter gente. Pero ¿por qué no estamos haciendo políticas para prevenir de que nuestros jóvenes se metan a las maras, se metan a la extorsión, se metan a estos grupos organizados? Yo hice la ley del sistema penitenciario nacional. La trabajamos junto a un grupo bien importante de miembros de la sociedad. Y ahí nosotros pretendíamos hacer varios cambios y dentro de ellos está la rehabilitación del privado de libertad. Pero no hay capacidad económica para rehabilitar a nadie. Entonces no se está cumpliendo ni la misma ley y no estamos buscando que la gente pague su sentencia, pero que cuando regrese tenga una inserción en la sociedad exitosa. Estamos garantizando lo contrario, que su reinserción viene a ser más profesional en delincuencia de lo que entró. Al final la situación es compleja, es un país que no sube, sino que está bajando. Exacto. Pero creo que hoy por hoy, con el tema de los desempleos masivos, porque hay desempleos masivos, hay que admitirlo, el tema de la automatización mundial nos ha golpeado y no nos hemos dado cuenta como país. Y nos va a seguir golpeando hasta que llegue el momento que va a ser ingobernable. Nadie va a querer agarrar el poder y estamos hablando en el próximo gobierno.
el próximo gobierno, si no toma las decisiones necesarias para que este país se encamine al tema de automatizaciones y saber cómo jugarlas como país, este país va a sufrir un desempleo enorme. Y no creo que un gobierno próximo vaya a aumentar una tasa grande de desempleo sumado a los niveles de pobreza que andan por el 80%. Los problemas del tema de pobreza extrema que anda por el 70%. Sí. Entonces, más el desempleo que puede aumentar. Entonces, si no se toman las medidas necesarias, hoy, en 4 años, el país va a ser bien complejo. Pero es justo eso. ¿A dónde los reinserta? No hay empleo. Ni para los que están afuera, mucho menos para los que están adentro. No hay salud para los que hay afuera. Peor para cuando salgan estos que van a tener un sistema de salud que los recibe. Entonces, digamos, entendamos que el sistema de Estado ha fallado. No es un Estado, para mí, fallido en términos de los conceptos comunes. Estado fallido es anarquía y ese tipo de cosas. Para mí tenemos un Estado fracasado porque está ahí, pero no resuelve. Pero nos cuesta plata. Nos cuesta 400.000 millones de lempiras anuales en presupuesto. Entonces, ¿cómo es posible que no entendamos que si el tema de seguridad lo vamos a entender, hay que salir a la calle, pero también hay que empezar a construir las bases para que esto deje de ser inseguridad? Educación, salud, empleo, condiciones dignas, espacios públicos adecuados, jóvenes en el arte, deporte, cultura, para que no tengan tiempo ocio. Ustedes son políticos, han ido a los barrios y colonias, si ahorita van a ver un montón de cipotes sentados en aceras. Usted también es político. Haciendo nada. Yo soy político también y lo he hecho. Y están ese montón de muchachos sentados en las aceras, sin camiseta, haciendo nada, ahí todo el día. Esa es delincuencia potencial. Y el problema es que cuando empezaba el tema de las maras, era por el sentido de pertenencia. Territorial. Integrados, etcétera, etcétera. Entonces venía el tema territorial y esta es mi mara, este es mi grupo, esta es mi zona y listo, yo la cuido porque aquí me siento identificado. Después el tema del tráfico de droga empezó a crecer. Y cuando empezó a crecer, Honduras se hizo bodega. Ya no era solo tránsito, era bodega. Pero esa operación era muy cara, embodegar la droga en Honduras. Entonces tenían que pagarla a alguien y de alguna manera. Y empezó el menudeo con las maras. Entonces las maras empezaron a tener capital. Ahí empezaron a comprar armas, equipos, etcétera, etcétera. Y al final, pues, llegamos se armaron, a producir. y después a producirla. Y siempre somos paso. Entonces, es un sistema que no lo agarró este gobierno. Sí. No. Es un sistema que viene trabajándose desde los 80. Sí, cierto. Desde los 80 empieza a ingresar el tema del narcotráfico en nuestro país y no se ha parado. Y miremos que el área es propensa para eso, desgraciadamente. Sí. Miremos a México. Mire, México, si el presidente de Estados Unidos toma decisiones drásticas en contra de México, yo le garantizo que Honduras tiene que blindar la frontera de cualquier manera por meses, por años, porque si no, ese problema se nos va a venir a nosotros. Pero usted manda a los militares a blindar la frontera, el resto del país quedó descuidado, o sea, nunca creció la institucionalidad, que es lo que decían ustedes. El Salvador es más pequeño, pero tiene la misma cantidad de policías. Claro. ¿Qué significa? Hubo un esfuerzo de que la institucionalidad fuera más grande y más efectiva. ¿Cómo enfrenta la Policía Nacional con 20.000 elementos a las maras que son 250.000? ¿Y qué hacen? Póngale de 3 a 2 tiempos de comida. De comida, que trabajan 8 a 12 horas, descansan. Entonces no están los 25.000 al día. No están al día. O sea, estamos hablando que habrá la tercera parte o la mitad. Bueno, de eso estaba hablando yo, ¿verdad? Retomando el uso de la palabra. De la poca, ¿verdad?, capacidad que tenemos del combate frontal del día a día, con los pocos policías y militares que tenemos y la mala organización que ha existido históricamente, ¿verdad? Ustedes más que nadie lo conocen, la problemática interna, don Rodolfo que estaba en temas de seguridad, ¿verdad?, y Luis y yo también hasta cierto punto. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Podemos tener bueno, don Rodolfo dio un dato muy importante.
¿verdad? Que yo siempre personalmente lo he criticado. Lastimosamente, aunque nos duela decirlo y nos cuesta entenderlo y aceptarlo, pero nuestra política carcelaria penitenciaria está fracasada, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la voluntad política que se necesita para poder hacer esas reformas? ¿Verdad? Porque se viven tiempos distintos a los que se vivieron hace 15, 20 años cuando se creó. Entonces, ya el delincuente incluso delinque hasta de otras formas, como usted bien lo menciona, la tecnología, ¿verdad? Imagínese hoy por hoy tan fácil. Aquí los diputados no hablan de los delitos cibernéticos cuando ya es una realidad en nuestro país, ¿verdad? Entonces yo creo que esos cambios deberían ser de acuerdo a lo que se está viviendo actualmente y esas reformas que se planteen deberían ser de acuerdo a la realidad que Honduras vive como Estado. Voy a hacer una pausa, pero voy a leer un par de mensajes, no los puedo leer todos. Don Antonio Velázquez, en Estados Unidos siempre hay operativos de policía en las estaciones de peaje y la Guardia Nacional monta grandes operativos en las rutas del narcotráfico. Los gringos saben muy bien lo que es un narcoestado y nunca lo van a permitir. Antonio Velázquez. Me dice aquí, un hombre que se robó más de 1.000 millones de lempiras inventó los portones en las colonias. ¿Por qué piensan que todos somos ladrones como él? Don Ramón Espinosa, el ingeniero es un hombre pensante, buen día. Mientras no se traiga más inversión, se genere mejores empleos y se eduque a la población para los nuevos empleos tecnológicos, no se va a reducir la pobreza. Y si la pobreza no se reduce, no bajará la inseguridad. Se debe romper este círculo vicioso. Sobre el modelo de Bukele, tengo muchas dudas porque me parece que es bueno en la comunicación, pero estar creando más cárceles para meter mareros presos no es la solución, no es sostenible y finalmente no sabemos cuántos somos, si 10 o 11 millones, porque la administración anterior no hizo el censo de población que tocaba hacerlo en el 2023. Él fue director del Instituto Nacional de Estadísticas. Una pausa. Bien, me dice aquí don Alexander Girón, los problemas en materia de seguridad son 3, impunidad, índice hasta del 92% de impunidad, corrupción a nivel policial y judicial. Dejaron libre a la hija de Arnulfo Valle y José Paguada en Olancho. 3, patrones arraigados cuando nacen en el marco de una organización criminal. Saludos a su panel. Ajá, ¿qué piensan? Que yo pienso, perdón, solo y rapidito, ahorita se están haciendo reformas al Código Penal para poner penas más altas en extorsión. Y la propuesta de Tomás Zambrano me parece buena, cadena perpetua a quien mate a un policía o un militar. Yo estoy de acuerdo, totalmente. De acuerdo. Aunque algunos estén diciendo, no es igualitario, porque si a un policía y me matan a mí, entonces no. Pero me parece que la autoridad hay que respetarla y hay que mostrar eso. Yo estoy de acuerdo con la propuesta. Mi preocupación es que Honduras es uno de los países con más leyes. Tenemos más de 8,000 leyes. ¿Más de 8,000? Sí. ¿Y de qué nos sirve a nosotros? Y eso da 60, pues, por lo menos. Dice como 60. ¿Como 60 son suyas? Sí, pero las mías son leyes. Aprobadas. Leyes de verdad. Ley del sistema penitenciario, ley de la policía, ley orgánica del Congreso Nacional, la ley de escucha llamadas, el tema de ley de propensión de dominio. Esas eran mis leyes. Era la creación de la ATIC. Esas eran la ley de inteligencia nacional. Esas leyes son las que yo creé, ¿verdad? Y las que propusimos. Yo no era lo que promovía cambiarle el nombre a un parque, cambiarle el nombre a una escuela, no. Nosotros teníamos leyes que trabajamos horas en comisiones y dictámenes también para lograr que se hicieran leyes en estos momentos. Y solo le concluyo. Pongámosle cadena perpetua a todo lo que quieran. Construyamos más cárceles si quieren. Pero si no hay investigación, No termina el problema. no hay detención, no hay judicialización y no hay sentencia, de nada nos sirve que ahí diga cadena perpetua. Si recién en 1900, póngale, no, en el 2002 aproximadamente, yo fui a un seminario de la Embajada Americana, del sistema penitenciario, y el tema de investigación. Y decían que Honduras era uno de los pocos países en ese tiempo
que la investigación científica no existía, solo la testifical. Y usted, si era un secuestrado, tenía que enfrentar al secuestrador o a los secuestradores y decir, sí, ellos me secuestraron, y señalarlos. Y la gente que decía, nadie va. Entonces empezamos a trabajar en sustituir la prueba científica, ver la testimonial por la científica. Y creamos las leyes necesarias para empezar lo que era una investigación científica. Pero igual, pues, siento de que se necesitan todavía nuevas leyes para poder fortalecer, y Tomás está dando buenos mensajes, el presidente del Congreso, en el tema específico de lo que es la seguridad de nuestro país. La visita a Salvador de él me llamó mucho la atención. Bueno, una pregunta, ¿va a ser bueno o no va a ser bueno este gobierno? Déjense de pajas. Ajá. Yo tengo mis reservas en este momento. Diga. Así como es la víspera, es la fiesta, don Raúl. O sea, ya el gobierno perdió la oportunidad de posicionarse como el gobierno Exacto. del pueblo, el gobierno que resuelve. Esta es la primera impresión, no ha sido buena. Yo estoy de acuerdo que en 100 días no se puede hacer nada de un país que tiene 205 años de crisis, ¿va? Pero genera lo que cuando arrancamos hablábamos de la gobernanza, ¿va? Genera la sensación de sí vamos en una ruta. Y yo siento que a medida pasa el tiempo, mira, este año ya solo le quedan 5 meses, porque diciembre es un mes muerto. Diciembre son tamales, Navidad, fiesta, aguinaldo, Ya más o menos a centros mediodía. comerciales, Oye, ropa, mercados. hay que estar a dieta, no hay que comer tamales, doctor. Pero vos estás en el poder. ¿Ah? Vos estás en el poder. No, Ah, en ya realidad- dijiste que sí. Ay. No. Yo en realidad, ¿qué decirte? Yo trato de hacer, de ayudarle a las personas que creo que puedo orientar en mi vida, pues, porque al final nuestro país necesita el concurso de todos y no podemos apostarle de que Tito fracase. No podemos apostar Eso es que un Tito fracase, porque si él fracasa, fracasamos todos. Exacto. No, pues queremos que le vaya bien. Pues. Correcto, sí. Claro que sí. Yo no estoy seguro, pero sí tengo mucha certeza de que este gobierno va a hacer los cambios que necesita hacer cuando los necesite, y que los cambios van a ser para beneficio del país. Solo le hago una pregunta porque Javier tiene derecho a la palabra. Sí, Javier, Los cambios cuando se necesiten, si es que los necesitamos hace 20 años. Sí. Sí, que pero vamos, este gobierno Javier. tiene 6 meses, pues, o sea, ya hizo algunos cambios y estoy seguro que va a hacer otros en su momento, porque creo que cada presidente se da cuenta que tiene que dejar un legado en este país. Y, por ejemplo, el tema de Orlando. Orlando tuvo su problema, pero está luchando por dejar su legado, que se recuerde su legado. También, de alguna manera, le quiere dar un legado, y por eso lucha un poco con esa bendita constituyente, porque es su legado, pues. Y al final, pues yo lo entiendo que él siga insistiendo en eso. Cada presidente tenía su legado hacia su país, y creo que todavía Papi lo está construyendo, y esperemos de que pronto nos demos cuenta del rumbo que tiene el país para que estemos satisfechos de las decisiones que están tomando. Me gustaría, licenciado Raúl, replicar eso, ¿verdad? Que mencionaba don Rodolfo, que como hondureños todos queremos que el gobierno de turno le vaya bien, ¿verdad? Porque al final todos vamos a ser partícipes o víctimas en algún momento, ¿verdad? De lo que pueda suceder, de lo que salga bien o mal. Aquí lo importante mencionar es que estos espacios sirvan no solo para una crítica, ¿verdad? Sino que yo anhelo y aspiro que exista una oposición constructiva, ¿verdad? Una oposición política. Y usted como periodista, ¿verdad? Y que nos da estos espacios para poder participar, que esto no solo sirva como, ¿verdad? Que estamos en contra, no, sino que podamos abonar, ¿verdad? Aquí tiene profesionales, ¿verdad? De mucho bagaje, de mucho conocimiento, y ver de qué forma también podemos apoyar al gobierno, ¿verdad? Y que el gobierno sea un gobierno que escuche, un gobierno inclusivo, ¿verdad? Que escuche todos los sectores, a los abogados, a los ingenieros, a los doctores, ¿verdad? A los transportistas también, que se tomaron la calle del Zamorano. Yo soy catedrático universitario, tengo muchos alumnos de fuera de la ciudad que a diario me dicen, abogado, no voy a llegar a clase porque está tomada la carretera, que de Danlí, que la de Olancho, que la del sur, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Entonces, yo se lo digo con toda honestidad, como hondureño, ¿verdad?
padre de familia, yo anhelo, ¿verdad?, que Honduras vaya mejor, ¿verdad? Lastimosamente, pues lo que nosotros podemos observar y percibir es distinto, ¿verdad? Quisiera que fuera diferente, pero es la realidad y la realidad no la podemos cambiar, la actual, pero de aquí en adelante sí podemos planificar para poder tener mejores resultados a futuro. Y eso es a lo que espero yo y lo que anhelo, ¿verdad? Bien, una pausa y continuamos. El presidente ha dicho que el mayor problema de Honduras es la ENE. ¿Qué van a hacer con la ENE? Bueno, la ENE tuvo su época de bonanza. De hecho, nosotros le vendíamos energía a Centroamérica, de tanta energía que producíamos a buen precio. El problema es de la institucionalidad en general y de las empresas públicas, es la politización de las mismas. A ver, la empresa pública como la ENE, Hondutel, son empresas que por ende deben generar utilidades. ¿De acuerdo? Las personas que están ahí, o sea, un banco comercial no va a poner a un albañil de gerente de operaciones. Tiene que ser personas con el conocimiento profesional para desarrollar acciones empresariales públicas. Y lo que hemos visto en las últimas décadas, Raúl, ha sido la politización institucional, poner personas por activismo y amistad, y esas personas llevaron a los demás que le ayudaron a los partidos a llegar, y al final se perdió la capacidad técnica de la institución, no digo en su totalidad, hay gente que ha hecho carrera ahí adentro y que tiene muchos años, pero el relevo generalmente es mayor a quienes se quedan. Entonces eso ha causado la pérdida de la lógica empresarial y se volvieron instituciones públicas como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, centralizadas. Y el gobierno después de, especialmente en los últimos 20 años, tuvo que empezar a financiar las pérdidas de una empresa. Pero cuando una empresa, los que son empresarios lo saben, hay pérdidas, hay que tomar medidas de recuperación, control de daños, mitigación de crisis y empezar a hacer acción financiera para recuperar. Y en nombre del ENE nos hemos endeudado mucho en Honduras, en nombre de recuperar la ENE. Y a la ENE le ha pasado el mismo fenómeno de lo que estábamos hablando tras cámaras. Creció sin planificación la ENE. O sea, ¿cómo es posible que primero se extendió la distribución, la conexión, y hasta ahora estamos tratando de arreglar la distribución poniendo plantas en lugares donde primero debíamos poner las plantas y después conectar a la gente? Entonces, creo que el tema del ENE siempre fue un problema de mala gestión, de politizar la gestión, y claro, en su momento la ENE, Hondutel, que eran empresas altamente rentables, le prestaban al gobierno. Ustedes saben que muchas veces las déficits de los gobiernos fueron financiados con fondos de estas empresas públicas como préstamo, ni siquiera como regalo. Nunca pagaron. Y nunca les pagaron. Entonces se descapitalizaron y claramente ahí los grandes problemas. Hoy hay que cubrir un gran problema. Solo aquí dijo don Sebastián Membreño, saludos a los invitados, país sin educación no avanza y se inclina a violencia. Los niños necesitan libros, escuelas, educación, así se empieza a sacar un país adelante. Pero mire, yo con este tema de la ENE, yo he estado revisando y leyendo bastante de nuevas tecnologías. Y yo creo que el tema de la ENE se puede por primera vez este gobierno lograr marcar en verde si utiliza parte de ese engranaje, el público y privado, para monetizar criptomonedas, para minar, es un término nuevo en la tecnología. Y es más rentable minar que vender energía. Y si nosotros lográramos buscar la manera de que esos recursos que perdemos cada segundo, porque el agua pasa y nosotros no minamos para criptomonedas, se pierde cada segundo. Y ese dinero se puede utilizar para
reservas estratégicas, por ejemplo. Por ejemplo, con el tema del combustible ahorita. Si nosotros tuviéramos una reserva estratégica creada de la criptomoneda, el país podría haber subsidiado más el combustible todavía. Entonces creo que si nosotros aplicamos las tecnologías, por ejemplo, ¿por qué decir vamos a producir energía? Podemos poner un data center y venderle los servicios a Amazon. Hoy por hoy tener un data center es realmente una fortuna. Y poder tener Una todo el buena mundo... idea. ¿Ah? Una muy buena idea. Sí, entonces nosotros, ¿por qué centrarnos en solo la energía? No. O sea, nosotros podemos hacer que la ENE sea, que facture en verde, si nosotros le ponemos las famosas nubes que decimos en los teléfonos, en la nube del iPhone, por ejemplo, la que uno está subiendo y todo eso es la nube. No, no es la nube que uno ve. Son centros que están en la Tierra, son computadoras gigantescas que obtienen y almacenan toda la información necesaria. Y si nosotros ponemos data center para que la ENE facture en verde, pues debemos de hacerlo. Entonces, nosotros, el problema es que la ENE, yo no he escuchado ninguna otra propuesta que sea lo mismo. Recuperación de pérdidas, que esto, lo otro, que es... Pero si nosotros nos centramos en tecnología y nos ponemos a minar parte de esa energía y la ponemos como data center, yo le garantizo que la ENE estará facturando por primera vez en verde en muchísimos años. Es que ¿sabe qué pasa con la ENE, Javier? Que la ENE no produce energía, es revendedora de energía. ¿Sí? El problema de la ENE es que no creó una estructura a lo largo de las décadas. Parte de los problemas. Parte de producción energética. El cajón, para de contar. Entonces, lo que hace es comprar y revender energía. ¿Sí? Y ese fenómeno ha debilitado mucho al ENE porque resulta que la compra de la energía es tan cara que la venta no se puede hacer. Y cuando se vende no me pagan todos los que me compraron. Y entonces ahí vienen las pérdidas, esas cuestiones. Que mejor pongan minar esa que pierde, esa que no le pagan. Mejor pongan minarlo y usted va a obtener por lo menos 1 a 3 bitcoins al día. ¿Cuánto es eso? $300,000 diarios aproximadamente. Pero dele vuelta al otro lado. Hondutel, por ejemplo. Hondutel, que debía ser el que generaba la comunicación, se volvió el proveedor de las empresas privadas. El carrier, ni el carrier, sino que él se vio parte de un carrier. Ajá, exacto. Y ahora ve las empresas privadas que tienen un éxito en Honduras grandísimo y Hondutel quebrado. Y es el proveedor, o sea, es un tema de gestión, pues. Pero mire, muchas veces Hondutel le pasó por la ley de contratación del Estado. O sea, si se arruinaba una tarjeta de X equipo, había que hacer licitación pública. Y eso tomaba 3 meses. La adjudicación, el pago, la traída, eran meses. De entra Tigo, si se le arruinaba la tarjeta, en el peor de los casos mandaba un empleado a decirle, hasta tráemelo a Miami y te venís mañana. ¿Me entiendes? Entonces, cuando usted empieza a perder competitividad, se queda rezado con el tema de la telefonía celular del país y empieza a perder casi de 1 millón de clientes. Creo que Hondutel tendrá prácticamente ahorita, creo que ni 100,000, creo yo. Y las otras empresas celulares son las que ganaron el mercado. Y al final dejamos perder una institución tan noble como Hondutel vendiendo internet, nada más, cuando puede brindar otras funciones. Hay temas importantes en relación a esto del ENE, el licenciado Raúl y Luis y don Rodolfo. Bueno, y aquí en este panel fue, solo que casi nadie habla de eso, ¿verdad? Son temas como que dicen, temas tabú. El presidente del sindicato lo dijo, don Aguilar. Ahí están las pérdidas ahí en la zona norte. Eso es uno de los grandes hoyos negros, ¿verdad? Del tema del ENE, de las pérdidas. Hay otro tema ahí muy importante que por conocimiento de causa he llegado a conocer, ¿verdad? En el ámbito profesional hay un famoso contrato colectivo, ¿verdad? Que beneficia en demasía a la ENE. Entonces, ¿qué pasa? Fueron cláusulas que se negociaron con el Estado de Honduras. Y definitivamente usted sabe que en materia laboral cuando se le otorgan ciertos beneficios no se las puede quitar. Existe el principio de la non reformato impeius, ¿verdad? No se pueden dar reformas que vayan en detrimento de los derechos
Entonces, ¿qué pasa? Demandan porque hay pactado ahí un bono por costo de vida. Entonces, los empleados del ENE tienen derecho, según este contrato colectivo, a demandar porque eso no se paga, ¿verdad? Y también está la otra parte del famoso contrato que se firmó ahí con EH en el Congreso Nacional, y nadie lo dice tampoco, pero el Estado de Honduras, ¿verdad?, está condenado a pagar grandes cantidades millonarias a la famosa empresa de energía Honduras, producto de esto que se aprobó en el Congreso Nacional. Y así sucesivamente hay una serie de problemas y situaciones que, como hemos dicho, no se le ha dado tratamiento, y muy importante, no se ha puesto y no se ha priorizado poner gente que en realidad esté empapada del tema energético en el país. Sí, pero mira, el tema de la ENES es complejo, y si nosotros no buscamos otra alternativa como la que acabo de mencionar, va a ser muy difícil que la ENES salga adelante. Don Rodolfo, son muy muy buenas, la verdad. Si usted me pregunta, yo también he estado involucrado en temas de la Legal Tech, la inteligencia artificial aplicada al derecho. Correcto. Lastimosamente, eso tiene que pasar por el Congreso, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y no sé si en realidad exista primero la voluntad en el Congreso Nacional, de lo que usted está mencionando, y son las nuevas tendencias económicas, ¿verdad?, a nivel mundial. Primero la voluntad, y segundo, el presidente Tomás Zambrano, el conocimiento. El presidente Tomás Zambrano Habría que ver. Es un hombre que le gusta la tecnología. Ok, ¿verdad? desde ahí tal vez se podría lograr, ¿verdad? Sí. Solo que hay mucho desconocimiento, ¿verdad? La gente lo queda viendo raro a uno cuando Sí, le habla de la aplicación de la inteligencia artificial y de la tecnología, pero... Yo a veces siento que cuando uno habla de eso es como cuando la colonización, Sí. que venían a cambiar espejos por oro. Espejos por oro, Entonces, claro. que la gente como que queda incrédula. La vez pasada estuve hablando con un economista famoso de Honduras y me dice, ¿y de dónde saca la criptomoneda el dinero? Me dice, ¿de dónde saca su valor? Se lo quitan al papel moneda, me dice, se lo roban. Y yo, Exacto. si es que para pagar una criptomoneda usted puede pagar con tarjeta de crédito, la compra. ¿Qué tan no que lo atrasado está es Honduras en sustituyendo. tecnología? ¿Ah? ¿Qué tan atrasado es Honduras en tecnología? Nosotros somos un país analfabeta digitalmente. Tremendo. Si nosotros miramos el alfabetismo digital, puede andar por un 15-20%. Y el resto somos analfabetas digitales o usuarios de un servicio de unos cuantos software. Ya estuvo. Exacto. No somos un país que apoyamos las matemáticas. No somos un país que tenemos la visión de cambiar la currícula de la universidad y de los colegios. Educación media. Hoy por hoy Eso está existe fallando. un montón de clases que son obsoletas. O sea, y me van a disculpar el tradicionalismo de la persona. Seguimos graduando bachilleres y peritos. Exactamente, seguimos graduando bachilleres, peritos mercantiles, ahora creo que el tema humanista, y de ahí se van a la universidad y el 60% o el 65% no consigue trabajo. Entonces, ¿tenemos futuro como país? No tenemos futuro como país si seguimos creando las condiciones o sosteniendo las condiciones actuales. Tenemos que crear nuevas condiciones que vengan a darle un futuro diferente a Honduras. Mire, ¿qué es lo que se necesita para inteligencia artificial? Se necesita agua, se necesita energía, se necesita conectividad, se necesita que las personas sepan matemáticas, y nuestra matemática no está buena. Nula, Oigan, y este amigo mío es un hombre de mucho dinero. Yo estoy en la caverna en cuestión tecnológica, pero usted me fue a sacar de ahí, estoy en mente actualizarme y estudiar más. Y este hombre tiene mucho dinero. Ah, qué bueno. Te hablo de una persona que debe tener fácil unos $10 millones. Imagínate qué buena noticia. Pero él que una dice persona- que está atrasado. Y una persona mayor de 50 años. No, pues ese tiene 35. Sí. Es Raúl, eso es lo que pasa. vámonos a lo A la básico. gente mayor no le llama la atención. Dos temas. Anthropic, una empresa de inteligencia artificial. Cuando Estados Unidos ataca los dos primeros ataques a Irán, ¿qué es lo que hizo Anthropic? Agarró todos los informes por escrito que existían sobre Irán y sobre el territorio. Agarró todo el sistema de espionaje satelital, el espionaje personal, los informes, todas las noticias de internet, la agarró y dijo dónde debían de atacar los dos primeros días. En Banadesa estamos súper atrasados en tecnología. Sí, a ver. Pero no los agricultores, ganaderos y industriales. Ellos hoy tienen su smartphone. Banca en línea, realizan transferencias ACH y captan remesas.
El proceso de modernización e innovación del banco viene y es un mandato de Tito Asfura. Bien. No, qué No, bien, pero o sea, vámonos a la base, compañeros. Si nuestros niños en escuela todavía no tienen un laboratorio de computación para aprender Word, Excel, PowerPoint. ¿Cuántas Entonces, veces ha visto usted en el periódico un emprendedor que inventó, por ejemplo, después vieron un muchacho que inventó un motor con agua, creo que era? robótica, Si innovación. nosotros hubiéramos tenido un instituto de ciencia y tecnología que apoya al emprendedor a desarrollar sus productos, de repente Honduras ya tuviera competitividad. Mira, hace tiempo yo quise traer una franquicia de matemáticas, que es japonesa, se llama Mathematium, se llama algo así, si no me equivoco. Y me contestaron de Japón Ojo, que Honduras no tenía la capacidad Aquí todavía para poder traer esa empresa. me mandó algo Omar García, pero dije, en realidad, hoy con las criptomonedas no sin el camino. ¿Cómo así? Precios, gráficos y capitalizaciones de mercado, dice, de criptomonedas listados por capitalización de mercado, acceso libre, y dice él, realidad hoy con las criptomonedas, no sin el camino. Y se cerró una planta de elaborar propias medicinas. Sí, mira, Raúl, yo te digo una cosa, aproximadamente, según lo que he leído yo, el mercado mundial de dólar son aproximadamente 100.000 trillones de dólares en el mundo. En el mundo. El 17% es mercado cripto también. O sea, aparte de los 100.000 millones, hay 17.000 millones de trillones, pero de dólares de mercado cripto. Honduras no tiene un centavo acceso a ese mercado, porque no queremos, porque no se hacen las leyes necesarias para acceder a esos mercados que no son demasiado, ¿cómo decir?, exigentes para prestarnos dinero, porque nosotros podemos generar nuestros propios ingresos con nuestros propios recursos naturales. Y nosotros estamos aprovechando este momento. ¿Cómo va a comparar un servicio privado y opcional con el servicio celular con un derecho humano fundamental como lo es la energía, que es como el agua? La ENE es de Honduras, del pueblo, y los dividendos de la gente, ¿quién los cobra? La ENE no arruinó, solo la quebraron, no se arruinó, la quebraron los políticos. Bueno, Es que mire, según los proveedores de Internet en Honduras, el 82% del Internet que se consume diario en Honduras es para redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Y usted lo puede buscar en Google, en Trends, en tendencias de Google. Sí. Usted va a ver y qué es lo que pasa. eso es lo que consumen. Usted se da cuenta de que hablamos, que hablamos de tecnología, de modernidad, de smartphones, hablamos de un montón de cosas, pero el uso no es el adecuado. Correcto. O sea, solamente el 8% del consumo de Internet en Honduras se utiliza para investigación. Imagínate. Correcto. Entonces nos damos cuenta de que en la era tecnológica lo que estamos viendo son videos, bailecitos y bromas. Entonces realmente es justo ahí donde un liderazgo de país debe ir encauzando hacia donde un país tiene que ir. Por eso yo nunca me voy a cansar de hablar de la planificación a mediano y largo plazo. Claro. Y yo voy a explicar razones personales por las que creo que el país tiene que pensar más allá del problema que tenemos hoy, que hay que resolverlo. Nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué país van a recibir? O sea, que la juventud actual, que ya no estudia, sino que busca en ChatGPT la tarea, la juventud... Una vez me pasó aquí en este canal, y me hicieron una presentación, alguien del canal, y le pregunté, lo vi tan bien redactado, tráigame la persona que redactó eso. Lo habían agarrado de inteligencia artificial. La muchacha no tuvo cómo contestarme. Sí, no tuvo cómo. Sí, es que... Tráigame quién hizo eso, va a traerlo. Pero ahora hay mírelo, 20 inteligencia artificial. Nosotros pero- solo hablamos de ChatGPT. pero y mírelo Gemini. a mediano y largo plazo. Esta generación nosotros ya vamos de salida. Los que van a asumir este país es una juventud que no está tecnificándose, que no está estudiando, que no se está especializando, que no está recibiendo calidad de educación. Entonces usted piense, Corríjame si estaba equivocado yo, porque pensé que lo habían hecho bien. Entonces tráigame quién hizo eso. Sí, de acuerdo. Y era inteligencia artificial. Y Entonces ya no va a trabajar. no vino nadie porque era inteligencia artificial, pues, claramente. Pues. entonces imagínense en 30 años
la actual juventud, que van a ser los adultos que van a tomar las riendas de este país, sin ningún tiktokero, sin ningún tipo de formación, conocimiento. Si con gente formada este país está en la miseria, imagínense con gente sin formación. Entonces, aquí el tema es cómo encauzamos un país a mediano y largo plazo. ¿Cómo le exijo yo a un joven que estudia en la universidad y decirle la universidad es el futuro, si su papá que es doctor anda trabajando de Uber porque no hay trabajo? ¿Cómo le exijo yo a una joven, mira, estudia en la universidad, que vas a salir adelante, se gradúa y pasan 5 años sin conseguir un trabajo? Yo tengo un familiar que trabaja en una empresa internacional de programación y me contó hace como un par de semanas de que en la empresa le dijeron, ok, vamos a programar ahora sí, y le pusieron una nueva aplicación o un nuevo software que es prácticamente inteligencia artificial. Y le dijeron, ustedes solo vayan metiendo Meta estos los datos. Y que prácticamente el manager le dijo al final, mire, al final aprendan a usar esto, si esto es lo que va a cambiar ya en 6 meses, dice 8 meses. Se van a programar solo, uno va a poder pedirle que le programen el teléfono y que le haga las funciones que quiera. De hecho, ya casi pasa, pues, usted agarra inteligencia artificial y le dice, te doy permiso que me contestes los correos, te doy permiso que me hagas esto, que te doy permiso que los archivos me los pongas en Drive o en cualquier otro lugar, que le almacene de tal y tal forma su teléfono, que le maneje su calendario. O sea, el teléfono ya es manejado por inteligencia artificial. Y nosotros somos usuarios nada más. Exacto. No tenemos una escuela donde exista un grupo de jóvenes diciendo estamos desarrollando un tema de inteligencia artificial. No existe. Bueno, decime 10 especialistas en inteligencia artificial en Honduras. 10. No, ninguno. ¿No hay? No hay. ¿Y entonces? No. Ajá, y entonces pensemos, 2050, 2060, 2070, un país que no avanza, un país que no educa, un país que no orienta, un país que no causa, que se dedica a ser reactivo y resolver problemas inmediatos, que se está quemando allá, vamos a pagar, que los maestros, los doctores ya están llamando a huelga. Oiga, Raúl, no hay que perderse, la inteligencia artificial nos va a sacar de la ignorancia, pero como toda máquina, el ser humano decide cuándo frenar y cuándo acelerar. No es una varita mágica, dice don Antonio Velázquez. Pero es una realidad que está cambiando el mundo. Sí, O sea, eso es inevitable. O sea, mucha gente se aferra a decir, no va a cambiar totalmente. Dígale, sí va a mire, cambiar voy a totalmente. darle a Lito Barrientos, le voy a dar gusto. Bukele no copió a nadie, hizo su propio plan con voluntad política y políticos nuevos. Los nuestros están coludidos, todos tienen techo de vidrio. Bueno, ya agarré valor, él me puso otra cosa que agarrara y ya lo leí. Todo el mundo sabe que es dictador, pero es muy popular por los resultados palpables. Yo soy opositor, pero ante los hechos me rindo. Es mejor un dictador que las matanzas diarias en Honduras, lo mismo que en Singapur. Pero entonces estamos destinados nosotros a que nuestro presidente en el 2062 le pregunte a ChatGPT o a una inteligencia artificial cómo atender un problema de país. O sea, veamos la gravedad del problema. Es cierto, hay que montarnos sobre un mundo tecnificado, moderno. Honduras se montó sobre la globalización en la primera década de los 2000, improvisado por no quedarse afuera, y mírenos cómo estamos, sin modelos de sustitución de importaciones y todo lo demás, y por eso estamos como estamos, porque no nos podíamos quedar fuera del paquete que los gringos habían armado. Nos estamos montando en un mundo tecnificado, globalizado, sin prepararnos. Sí. ¿Cuál va a ser el resultado entre 30 años? Menos. No, 30 años mucho. ahorita, Jóvenes, los nos comunicados vamos, de jóvenes. prensa son Nos con vamos. inteligencia artificial. Bueno, ya va a ser junio. En junio voy a tomar vacaciones porque voy a ir al Mundial. Hace 4 años fui a Qatar, lejos. Pero vi a Messi coronarse campeón. Va a valer la pena. Nos vamos. Y hay que felicitar al Motagua. Motagua. Por haber quedado campeón. Ganó nuestro Usted ciclón. no es Motagua, usted Yo es soy Olimpia. 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 Yo soy Olimpia, pero tengo que admitir pues que se la jugaron bien. Olimpia y Liberal. ¿Verdad? Alguna persona dice que el maratón se la merecía, pero al final el que gana es el campeón. Ahí que felicidades a los Motaguas. Raúl, te felicito porque sé que celebraste el triunfo con Gracias. mucha alegría. No, sí, es bueno ser Motagua. Cuando uno pierde con Motagua es parte de ser Ya está Motagua. acostumbrado. Es que es parte de ser Motagua. Por eso cuando ganamos,
Lo disfrutamos. disfrutamos. Lo disfrutamos. Pare de sufrir. Gracias, Luis. Nos vamos. Gracias. ¿Mensaje no. final? Siempre. Gracias por la invitación. Bien. Claro, papel, la Abogado, canción es Muchas inmortal. gracias, licenciado. Ha sido un panel muy interesante, ¿verdad? Se ha Gracias, hablado Javier. de cosas, la verdad que son temas de país y que nosotros podamos tener esta visión a futuro nos va a ayudar también a prepararnos para poder soportar esos embates, ¿verdad? Así que un gusto estar aquí. Gracias, Rodolfo. No, pues para mí es un honor estar aquí. Siempre, Raúl, compartiendo contigo, con todos tus espectadores y todo el país y el mundo que nos mira. Y creo que las oportunidades no hay que desaprovecharlas y hay que ver el futuro, porque el futuro va a cambiar nuestras vidas y tenemos que estar empapados de lo que está pasando y de las decisiones que debemos de tomar como país para tener el rumbo necesario y no enfrentarnos a una crisis sin precedentes dentro de pocos años. Así que siempre estaremos aquí, Raúl, a tus invitaciones y muchas gracias por atendernos siempre. Bien, gracias. Siga con nosotros aquí en Canal 11. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl